Ya, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en nuestra clase número 7 y, como bien saben, esta clase se trata de interpretar los evangelios, interpretando los evangelios y narrativas del Nuevo Testamento, ¿ya? Cuando hablamos de los evangelios, entendemos que son 4. Y cuando hablamos de la narrativa, entendemos que es un solo libro, el libro de Hechos, ¿ya? Porque las otras son cartas pastorales o epístolas, ¿ya? Entonces, ¿ya? Vamos a orar en este momento para que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón, porque lamentablemente somos duros para hacer lo que eso nos pide. Somos duros en el sentido de que nos cuesta, después que pasan los años, muchas veces uno conversa con los hijos o conversa con su pareja y uno dice, yo pensé toda mi vida que lo estaba haciendo bien de esta forma. Y después se da cuenta uno a los años, no. O que un hijo cuando le preguntan a un papá, ¿cómo usted es un buen papá? Sí, piensa uno, porque uno con todas sus ideas piensa que está haciendo un buen trabajo. Pero después los hijos crecen y uno les pregunta, están conversando y dicen, sí, no me gustó nunca tal situación, o que tú tenías este mal hábito, o que tú golpeabas tal cosa, la puerta. Entonces uno dice, no fui tan buen papá, o no fui tan buena esposa, o no fui tan buen esposo, o no fui tan buen pololo, polola, etcétera, etcétera. Ya sea el rol que cumplamos en la sociedad. Entonces, lo que tiene que ver con la interpretación, esto no es aleatorio, porque nosotros interpretamos siempre. Siempre estamos interpretando un gesto, una mirada, ¿ya? Y algo tan difícil como la comunicación, como decían delante, le decía hermano Jaciel, que la comunicación ha llevado a guerras, una mala comunicación o una mala interpretación. Lo mismo con las escrituras. Entonces vamos a orar en este momento para pedirle a Dios que haga un milagro en nosotros. Padre, te damos gracias por estos momentos, porque tú nos das la oportunidad de aprender cada día, Señor. Queremos realmente que tu Santo Espíritu nos pueda convencer de pecado, Señor, cada día, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que tu misericordia saque el velo de nuestros ojos frente a tantas situaciones que vivimos en el día a día, Señor. Que podamos ser objetivos, que podamos tener una cosmovisión correcta, Señor. Que el enfoque no esté distorsionado en nuestras vidas, Señor. Sino que podamos captar la esencia del cristianismo, Señor. Que podamos captar lo que tú nos dices a través de tu palabra, Señor. Que podamos sacar nuestra mochila de nuestros prejuicios, de lo mal aprendido que tenemos tantas cosas, y que podamos desaprender para aprender lo nuevo, Señor, para aprender lo que es correcto. Que tú puedas dejar en nuestro corazón lo que es la verdad pura, lo que tiene que ver con tu palabra, Señor. Y nuestros prejuicios y todas nuestras ideas preconcebidas, las podemos dejar a un lado para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque tú a través de toda la historia te has comunicado con nosotros. Ya sea por medio de los profetas, ya sea por tu palabra, Señor, que se hizo carne, ya sea por la Escritura. Enséñanos cada día a hacer tu perfecta voluntad y trabajar para tu reino, Señor. Hablando a nuestro corazón y nuestra mente para poner en práctica lo que vamos aprendiendo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. No pude concretar, hacer más chiquitito toda la letra. Hay harta información, ¿ya? Y debemos captar primeramente que las Escrituras interpretan las Escrituras, ¿no es cierto? La Escritura, porque de repente frente a un versículo que es medio dudoso, uno dice, parece que aquí dice tal cosa. No, nosotros tenemos que entender que otro versículo, o la mayoría de la Biblia, va hacia un camino, nos da un enfoque, nos enseña a hacer lo que Dios mandó, ¿ya? Entonces, nosotros debemos entender que debemos respetar primeramente la intención del autor, extrayendo el significado del texto, no imponiendo uno.
que la mayoría de las veces uno va con ideas tan preconcebidas. Le comento esto porque antes era demasiado desordenado y cuando el Señor tocó mi corazón, teníamos como una duda con varios hermanos: sométase a toda autoridad porque toda autoridad está puesta por Dios. No, está mal traducido. Y nosotros queríamos poco menos imponer que no era así ese texto. Y ahí buscábamos en nuestros lados. No, pero ¿por qué nos vamos a someter a toda autoridad si cuando Hitler fue autoridad? Y tratando uno de buscar historias, buscar situaciones para justificarse uno mismo, porque uno tenía una dureza de corazón y una rebeldía. No se quería uno someter a nadie. Quería... No, si Dios me está hablando a mí, que me hable a mí, pero no, yo no voy a someterme a la autoridad ni nada. Y con esa idea preconcebida, ese es un ejemplo de muchos ejemplos que hay. En el tema de los temas laborales, en el tema de estudiar, del colegio, del tema matrimonial, del tema... en todos los temas uno siempre se anda justificando, lamentablemente. El problema de la caída ha afectado tanto que cuando uno va avanzando en el cristianismo se percata de cosas y se le abre y dice, oh, ¿y cómo creía eso? ¿O cómo hacía eso yo antes? Si yo pensaba que era casi perfecto, que el Señor ya me había cambiado. Pero nos vamos percatando que vamos día a día trabajando con nosotros mismos en nuestro carácter, ¿ya? En la hermenéutica histórica gramatical, el término histórico se refiere a lo que el texto debe ser interpretado, ¿ya? De acuerdo a la situación histórica en la que fue escrita. En la clase pasada se habló bastante sobre eso, sobre el tema de la narrativa del Antiguo Testamento, ¿ya? Y ahí hay una historia, hay un contexto. Entonces, acá pasa lo mismo, ¿ya? En el Nuevo Testamento tenemos que tener las mismas reglas para poder interpretar los evangelios, ¿ya? No ir con las ideas preconcebidas. Y cuando se habla histórico-gramatical, hablamos de lo gramatical, expresa la idea de que algo se ajusta a las reglas de la gramática. Entonces, vamos a ir a ver ejemplos o lo que se ha conversado también del Antiguo Testamento, nos percatamos que hay cosas que uno pensaba que eran así y no son tan así, sino que hay una interpretación porque hay un lenguaje que es el hebreo, que para poder traducir el hebreo o el griego se buscan las palabras como las más similares a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? La gramática estudia la forma, el lenguaje, etc. Voy a avanzar un poquito rápido porque, o sea, no tan rápido por supuesto, pero si tienen alguna consulta, alguna duda, ¿ya? Ahí sacamos la foto, no, todavía no sale la foto. Ahí está. ¿Ya? Le sacamos una foto a los apóstoles, no, a los que escribieron el Nuevo Testamento en ese tiempo, ¿ya? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? ¿Ya? Dice que los 4 evangelios forman un género literario único. Es único y esto nos lleva muchas veces a tener problemas porque no tenemos con qué compararlo. No tenemos literatura de ese siglo o anterior o posterior que hable de evangelio, que hable de un estilo literario evangelio. Porque no es la biografía, no es el tema que Jesús escribió su vida o que alguien escribió exactamente lo que estaba pasando, sino que evangelios son únicos, ¿ya? Y por eso tenemos dificultades hermenéuticas también para más o menos captar qué es lo que va diciendo. Y para eso están los especialistas, para eso están, como una vez escuché esta frase, no la entendí al principio, que caminamos sobre hombros de gigantes. De personas que realmente han estudiado, han trabajado, han hecho toda una pega, un trabajo para poder hacer una traducción lo más acorde al lenguaje, ¿ya? No sé si recuerdan que para poder extraer un párrafo de algo tenemos que tener unas 4 versiones, unas 4 traducciones bíblicas, unas 4. Entonces,
Y yo dije, voy a hacer la pregunta, ¿cuántos tienen de aquí una versión, con 2 versiones, 3 versiones, 4 versiones? 4 versiones. ¿Quién tiene 4 versiones, que es lo mínimo para empezar a...? Ya. Sí, por eso. Ya. Ya. Entonces, nosotros debemos invertir en eso. Debemos invertir en el trabajo de que si voy a escuchar un mensaje, o voy a... Más adelante, un ejemplo, hermano Andrés o hermano Hugo, o hermano, ¿sabe qué? Necesitamos que pueda dar esta reflexión de un versículo o de un párrafo. Y usted va a decir, ya, pero aquí dice tal cosa, a ver, y será así, y ahí voy a buscar la otra versión. ¿Qué dice la versión? Un ejemplo, estoy dando, internacional. O la nueva traducción viviente, o la Biblia de las Américas. Entonces, o la Biblia de Jerusalén, que es una buena Biblia de estudio también. Entonces uno dice, ya, ¿para qué? Para poder entender qué significa benignidad en el fruto del Espíritu. ¿Por qué habla de benignidad y bondad? ¿Bondad? Ya entendemos qué es la bondad. ¿Y la benignidad no es lo mismo o casi lo mismo? Hoy en día en la cultura es como que tiene un pequeño... Cuando se habla de benignidad, en algunas traducciones, en los diccionarios dicen amabilidad, bondad. Entonces, disculpen, no sabía qué pasaba. Yo dije, entonces, en base a eso, debemos esforzarnos cada día en invertir. Yo sé que es difícil en tiempos complicados, pero a veces hay oferta. No, en todo caso, al final de la clase no voy a decir que tengo unos Biblias. No voy a, aquí yo no vengo a vender ni a regalar tampoco. ¿Ya? Ya, la mayor dificultad hermenéutica reside en la comprensión del reino de Dios. ¿Y por qué pasa esto? ¿Ya? Porque el judaísmo del primer siglo entendía lo que era el reino de Dios. Pero ellos entendían que iba a venir alguien a establecer el reino. Que Jesucristo, cuando los discípulos, también ellos, los discípulos, 3 años con él, y también entendían eso, entendían que se iba a implementar el reino de Dios. Entonces, y ahí empiezan con drama porque el reino de Dios habla del reino futuro y en algunas oportunidades de la Escritura habla del reino presente. El aquí y ahora y el todavía no. En algunos momentos van a escuchar esa frase. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos captando que es cómo podamos traducir esas ideas dentro de nuestro medio cultural, de reino. Entonces podemos ver películas bonitas de repente de los reinos y el reino tanto, ¿no? Y uno, si viniera Jesús en este momento, reino, hablaría de gobierno o tendría otra analogía, ¿ya? Fue mucho efecto, sí. La naturaleza de los evangelios, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza de los evangelios? ¿Ya? El propio Jesús, primeramente, no escribió los evangelios. O sea, en ningún momento alguien estuvo escuchando el dictado de él. En ningún momento se nos dice que el escriba que estaba al lado de él llevaba todos los apuntes de lo que estaba pasando. ¿Ya? Hay un relato histórico, ¿ya? Hay un relato histórico de la vida de Jesús, ¿ya? Son libros sobre Jesús, sobre la vida de Jesús, ¿ya? Lo que él hizo y lo que él dijo. Siempre Jesús hablaba, ve tú y haz lo mismo. Siempre hablaba de la práctica, del hacer. Entonces a veces como que nos restamos un poco al hacer y solamente nos preocupamos del ser, ¿ya? Debemos esforzarnos también por el hacer, ¿ya? En el sentido no del moralismo, sino que del sentido de que imitar la vida de Jesús, ¿ya? Cuando empezamos a entrelazar, a veces se repiten algunas historias, ¿ya? Con respecto a 1 o 2 o hasta 3 evangelios repiten, que son los sinápticos, ¿no es cierto? Mateo, Marcos,
sea, Mateo, Marcos y Lucas. Sí, gracias por la ayuda. Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, se repiten a veces. A veces solamente son dos lo que encuentra la historia y a veces solamente uno. ¿Ya? Siempre buscando con esa, en el principio, el que tenemos, siempre buscando la otra parte donde decía que el que no tenga espada que se compre una. No la encontré, salía en un solo evangelio. Quedé triste. Ya. Ya. Ahora, cuando vemos que Jesús no escribió, Jesús no dictó lo que había que decir, que en algunos evangelios sale y en otros no sale, y ahí empiezan muchas teorías, ¿ya? Nosotros entendemos que Dios, ¿ya?, es el que inspiró la Escritura. Y dice, nuestra proposición aquí es simple. Dios nos dio lo que sabemos del ministerio terrenal de Jesús de esta manera, no de otra manera, que se podría ajustar mejor a la mentalidad mecanicista degradadora de algunos. ¿Ya? A Dios lo hizo así. Es como tan inverosímil cuando uno dice, pero ¿por qué no nació en un palacio donde hubiera la élite para que hubiera tenido más influencia? ¿Por qué Jesús no nació ahí? ¿Por qué Jesús se le apareció a María Magdalena primeramente para que fuera la primera evangelizadora y no se le presentó a Pilato? El golpe que hubiera sido si Pilato hubiera escuchado esa noticia, hubiera ido a Roma. Pero a Dios hace como a Él le place. Nosotros vamos a entender al final de nuestra historia, en la eternidad, muchas cosas. Ahí vamos a preguntar algunas cosas que eran amenazantes para nosotros. Ya. El autor de este estudio, el autor, el que escribió esto, ¿ya? Porque nosotros muchas veces encontramos respuesta en teólogos que han estudiado, y la pregunta es ¿por qué 4? ¿Por qué no uno solo? Entonces, también Dios se preocupó de los oyentes de esa época para que escucharan conforme vemos que Mateo está muchas citas del Antiguo Testamento con respecto al rey, con respecto al reino. Lucas le escribe a un tal Teófilo, que no sabemos quién es, pero debe haber sido alguien importante que lo mandó a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, como dice aquí, diferentes comunidades cristianas necesitaban un libro sobre Jesús, ¿ya? Porque algún grupo no satisfacía todas las necesidades que tenía una comunidad de otra, ¿ya? Como una comunidad romana, por decir, una comunidad helénica, como una comunidad judía, como el que escribió a Mateo, ¿ya? Dice que Marcos se escribió primero, ¿ya?, según la opinión más aceptada, y ese evangelio fue reescrito 2 veces, Mateo y Lucas, por motivos muy diferentes para satisfacer necesidades muy diferentes. Con independencia de ello, Juan escribió un evangelio de diferente tipo, porque entendemos que cuando empezamos a leer Juan, vemos que tiene otro tipo de literatura diferente a la de Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Por esto creemos que todo esto lo orquestó el Espíritu Santo, ¿ya? Después van a llegar estas diapositivas, así que no va... Alguien se movió muy fuerte, no sé, y movió esto. ¿Ya? No, pero no se preocupen. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la clase, ninguno de los evangelios reemplaza al otro, ¿ya? Ninguno reemplaza al otro, ¿ya? Sino que cada uno se yergue, se levanta junto a los demás como igualmente valioso y dotado de autoridad, ¿ya? Como bien saben, las comunidades necesitaban escuchar o por lo menos leer, ¿ya? Porque si se abría una comunidad donde no estaba el Nuevo Testamento, porque recuerden que al principio no había Nuevo Testamento, ¿ya? Los cristianos del primer siglo estaban sin Nuevo Testamento, ¿ya? Había una carta que llegaba de repente, o había una epístola que llegaba, había un evangelio que circulaba. Entonces,
había una necesidad y un interés de recontar esta historia para las necesidades, como dije, de las comunidades posteriores que no hablaban arameo, sino griego, y que no vivían en un escenario fundamentalmente rural, agrícola y judío, sino en Roma, o Éfeso o Antioquía, ¿ya? Los 4 evangelios ya funcionan como modelos hermenéuticos para nosotros e insisten por su propia naturaleza en que nosotros también recontemos la misma historia en nuestros contextos del siglo XXI. No ponerle ni más ni menos, ¿ya? Sino que contar lo que realmente tiene que ver con los evangelios, ¿ya? Y cuando hablamos de este contexto histórico que conversábamos, que también se habló en la clase pasada, la exégesis de los 4 evangelios requieren que pensemos en términos de escenario histórico de Jesús y del escenario histórico de los autores. A veces tenemos la idea de que nos está hablando, es verdad que la palabra de Dios nos habla a nosotros, está claro, ¿ya? Pero esos evangelios fueron escritos para un grupo, para una comunidad. Nosotros aprendemos de eso. Nosotros vamos conociendo la vida de Jesús. Pero no significa que me está hablando a mí ahora, ¿ya? Entiéndanme el principio. Separemos el tema de que fueron escritos para un grupo. Eso no quita que es palabra de Dios que nos sirve a nosotros, ¿ya? Para conocer cuál es la intención de que fuera escrito, quién lo escribió, para qué lo escribió, por qué lo escribió, cuáles son las máximas de este escrito. Entonces, cada uno de nosotros debemos primeramente, debemos, como dice este autor, sumergirnos en el mundo judío del primer siglo. Debemos captar quién era un publicano. ¿Por qué era tan odiado un publicano? ¿Por qué Roma estaba ahí? ¿Qué estaba pasando con ellos? Entonces, en todo ese contexto, y todo el Antiguo Testamento que hablaba de la llegada de un rey a implantar su reino, en ese contexto fue escrito, ¿ya? No en nuestro contexto. Entonces debemos averiguar qué quiso decir el autor a los oyentes de ese siglo y qué nos puede decir a nosotros, ¿ya? Captando que la carta, o sea, el Evangelio fue escrito, esas buenas noticias para un grupo de personas, para poder transmitir esa idea a nosotros también, ¿ya? Pero también tenemos que aprender cultura judía del primer siglo. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender qué pasaba, por qué el tema de las preguntas que le hacían a Jesús, por qué los saduceos no creían en la vida eterna, si tenían el mismo Antiguo Testamento que los fariseos. ¿Ya? Seguimos. Después le va a llegar el PowerPoint. Y así no se los mando yo así. ¿Ya? Dice, un rasgo importante de esta dimensión del contexto histórico, aunque a menudo se pasa por alto, tiene que ver con la forma de las enseñanzas de Jesús. En parábolas, en hipérboles, en proverbios, en símiles y metáforas, ¿ya? Ahí está la cita bíblica, no tenemos tiempo para decir, hermano, habla la Biblia y lea eso. Así que ustedes lo anotan, y si no lo anotan, después va a llegar el Power. Y lo voy a esperar. Y voy a presionar. ¿Seguimos? Y poesía. Lucas 6, 27 a 28. También preguntas, ironías. Ya, imagínense toda la forma del lenguaje del primer siglo con la enseñanza, con la forma que enseñaba Jesús. Entonces, de repente, ¿dónde hay una ironía y dónde no está? ¿Dónde está la pregunta, la poesía, el símil, la metáfora, el proverbio? Entonces, ahí tenemos que ir aprendiendo, ¿ya? Y como les comentaba la primera clase, comprarse unas 4 versiones y también comprarse una Biblia de estudio. Es importante tener una Biblia de estudio para ver qué opinan algunos autores. Ya. Cuando nosotros vemos el contexto literario, este tiene que ver
con el lugar de una cita en el contexto de cualquiera de los evangelios. Pero también entendemos que en ese contexto muchos de esos evangelios están con citas del Antiguo Testamento. Los evangelistas, los que escribieron los evangelios, ellos sabían que eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, frente a situaciones que iban pasando. Ahora no he visto Biblia, pero antiguamente había unas Biblias que salían abajo todas las citas bíblicas del Antiguo Testamento, como chiquitito, o al lado, en la parte del medio, ¿no es cierto? Gracias, hermano. Referencias, ¿ya? Debemos interpretar las perícopas individualmente considerando dos cosas: la comprensión de una máxima o narración dada en su presente contexto. No podemos sacar un texto fuera de contexto, ¿ya? No podemos ver de repente que Juan, 1 Juan está exhortando frente a una situación del gnosticismo y después sacar un versículo y dice, y amado mío, que seas prosperado en todo. Entonces, y sacamos ahí una doctrina que al final más del diablo que cualquier cosa, ¿ya? Comprender la naturaleza de la composición de los evangelios en su conjunto y de esa manera interpretar cualquier máxima o narración, no solo con hechos aislados sobre la vida de Jesús. Yo no puedo sacar el hecho aislado y comprarme una espada, bueno, si fuera espada y ahora puede ser una pistola. Un ejemplo estoy dando. Un ejemplo, ¿por qué? Porque ahí sale en el evangelio que Jesús dijo que había que comprarse. No puedo sacar ese texto fuera de contexto si no está entrelazado con los 4 evangelios, ¿ya? Con los 4 evangelios con respecto a qué vino Jesús. Habló de poner la otra mejilla y habla más veces de perdonar que de andar armados, ¿ya? Entonces, no podemos empezar a sacar los textos fuera de contexto y todo lo que tiene que ver con mi conveniencia. Ya. El autor dice, bueno, es Gordon Fee, por si acaso, el autor, siempre hablo del autor, Gordon Fee. ¿Ya? Significa que cuando se estudia alguna perícopa en cualquier evangelio, ahí está como perícope, porque en griego es perícope. Por lo general resulta útil estar consciente de los paralelos en otros evangelios. Los paralelos harán a menudo que apreciemos lo que distingue a cada uno de los evangelios. Después de todo, es precisamente aquello que los distingue la razón de que tengamos 4 evangelios. Vamos a apreciar cómo fue, de qué forma, y vamos a tener un contexto más amplio para tener una opinión más fundamentada frente a una situación, frente a lo que tiene que ver con amar al prójimo, frente a lo que tenemos que ver con la obediencia, frente a las situaciones que vamos viviendo en el día a día y poder aplicar los principios bíblicos. Cuando hablo de los principios bíblicos, de lo que Jesús nos mandó a hacer. Porque Jesús nos mandó a hacer cosas también. Porque uno dice, no, si la salvación es gratuita. Sí, pues la salvación es gratuita porque ya se pagó. La salvación tiene un precio. Y ese precio lo pagó Cristo. Y en ese precio Cristo también tiene demandas como frente a todo lo que tiene que ver con nuestro caminar en la santidad. ¿Ya? La salvación, no hay duda de que Dios la entregó. La santidad es la que tenemos que trabajar en el día a día. ¿Ya? Seguimos. Ya, también dice que pensar verticalmente. ¿En cuanto a qué? Que cuando se lee o estudia un relato o una enseñanza de los evangelios se debe tratar de estar al tanto de ambos contextos históricos. El de Jesús y el del evangelista. Jesús y el que escribió. El contexto. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Y por qué el autor escribió lo que escribió? ¿Ya? ¿Cómo lo escribió? ¿Cuál era su entorno? ¿Ya? Porque entendemos que es palabra de Dios y palabra de hombre. Y esa palabra de hombre no es un dictado. No es una cosa que quedó en trance y empezó a escribir y escribió, salió esto. Sino que había un contexto también del autor. Un contexto de Jesús y el del evangelista que estaba escribiendo, la situación que estaba viviendo. Y ver su biografía, ¿ya? Si decimos que Marcos, y nos damos cuenta que está escribiendo ya sea a los gentiles o a la comunidad romana, y que Mateo está escribiendo a la comunidad judía, tenemos que entender por qué él está escribiendo y qué tipo de enseñanza, y qué rescató, y qué el Espíritu Santo le hace recordar o lo inspira para escribir en ese contexto a una comunidad romana.
Porque si viene Mateo y le está escribiendo a una comunidad romana y está tomando todo, que va a venir el rey, y va a ser complicado en un principio leer esa carta, por el contexto que están viviendo. ¿Ya? Seguimos. Ya las observaciones. Si la exégesis se ha hecho con cuidado, las enseñanzas e imperativos de Jesús en los evangelios deben ser trasladados al siglo XXI de la misma manera como lo hicimos con la exégesis, con el contexto. ¿Ya? Algunas de las tempranas suposiciones sobre el significado de las palabras pronunciadas por Jesús en un escenario cultural bien diferente deben ser examinadas con cuidado. Tenemos que examinar las palabras. ¿Qué está diciendo? ¿Qué realmente está enseñando frente a eso? Porque muchas veces nosotros tenemos mala comprensión lectora, primeramente. Hablando de disculpen, voy a dividir. O hablando de lo humano, tenemos mala comprensión lectora. Y hablando de lo divino, imagínense que hay una palabra de Dios que se hizo carne, que transmitió un mensaje, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y transmitió eso, y al transmitirlo, el oyente, el evangelista, escribe y nos viene a nosotros. Entonces, como hacíamos una clase el año pasado, hay muchas distorsiones en la comunicación. Y nosotros podemos leer un evangelio y vamos a tener diferentes opiniones o diferentes interpretaciones frente a una situación. Y ahí no lo vamos a hacer, por supuesto, porque si hubieran hermanos de una, de otra, entonces todos vamos a tener algo que ya venimos con nuestro entendimiento en cuanto a qué. A que yo creo que es esto mejor que. Yo creo, ¿cómo? Ideas preconcebidas. Sí, siempre digo ideas preconcebidas, pero quería sacar esa palabra preconcebidas, pero está bien, ideas preconcebidas. Pero todos venimos con un arrastre, con algo en nuestro ser. Y no por pelear, no por ser peleadores, no tampoco por decir, no, es que la verdad es esta y yo soy un apologista, el defensor de la verdad, así que la verdad no me la mueven de aquí. Y si es la 1909, esta es la Biblia que yo voy a usar y nada más. Entonces, o la 1960, o la 2015, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros interpretamos, siempre estamos interpretando. Y lamentablemente y felizmente, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, donde podemos ser humildes y poder, si ver que hay una mayoría, poder captar que probablemente sea que yo estoy equivocado. Probablemente frente a tantas situaciones soy yo el equivocado. Y no me puedo amarrar y decir, sí, en realidad. Entonces debemos luchar con eso y seguir trabajando en tener una hermenéutica sana. ¿Ya? Cuando habla de los relatos, ¿ya? No se registran para ofrecer o servir de precedentes morales, más bien funcionan como ilustraciones vitales sobre el poder del reino que se manifiesta en el ministerio de Jesús. Los milagros no se registran para ofrecer o servir de precedentes morales. A veces nos ponemos muy moralistas con muchas situaciones. También dice historias como la del joven rico y el pedido de sentarse a la diestra de Jesús. Está situado en el contexto de una enseñanza en el cual la historia en sí misma les sirve de ilustración sobre lo que enseña. ¿Ya? En ese relato captamos al tiro que no había humildad en pedir que uno sentarse a la izquierda y el otro a la derecha. No había humildad tampoco en el sentido del joven rico de decir, no, yo lo hago todo desde el principio y como que voy bien, ¿no es cierto? O sea, ya entonces anda y vende todo lo que tiene y sigue. ¿Qué pasó? Entendemos que hay que dejar todo, muchas veces. A veces no se nos pide dejar todo. Jesús no le pidió a Saqueo dejar todo. Diferentes contextos, diferentes situaciones. Ya. Las observaciones hermenéuticas con respecto al concepto de reino de Dios. El armazón teológico, la parte fuerte, básico de todo el Nuevo Testamento es escatológico. ¿Ya?
La mayoría de los judíos en tiempos de Jesús tenían una mentalidad escatológica. Esto es, ya no que están pensando en el Apocalipsis, no, saquémonos esa idea, sino que estaban pensando que vivían al borde mismo del tiempo, cuando Dios entraría en la historia y pondría fin a esta era e inauguraría la era por venir. Ellos eso estaban esperando, el fin de los tiempos, a la cúspide del pueblo, de la nación, de instalar un rey que iba a juzgar a todas las naciones. ¿Ya? Dice, ya, los primeros cristianos, por supuesto, entendieron bien esta manera escatológica de ver la vida. Para ellos los eventos de la venida de Jesús, su muerte y resurrección y su concesión del Espíritu Santo estaban relacionados con sus expectativas sobre la llegada del fin. Recordamos a veces la carta de Pablo en Tesalónica, ¿ya? Estaban esperando también ellos el fin, pues se llegó, porque tenían con esa mentalidad también, ¿ya? Los primeros cristianos, cuando habla en el libro de Hechos, cuando dice los no judíos, eran judíos helénicos, eran griegos que tenían una conversión, cuando eran judíos que estaban afuera también en la diáspora, porque para el judío era el que estaba ahí, pero los que estaban en otras partes era como... y más encima que estaban súper influenciados por la cultura helénica. Entonces nosotros nos percatamos que los primeros cristianos ya se dieron cuenta por lo que dijo Jesús, entendieron, y también por lo que entendían del Antiguo Testamento, porque no fue abolido el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos tenían el Antiguo Testamento para poder conducirse, ¿ya? Y las enseñanzas que eran esa tradición oral que después empezaron a ser escritas, ¿ya? Ya, aquí dice que los primeros cristianos se dieron cuenta de que Jesús no había venido para conducir al final, sino a lo que era el comienzo. No era el final, sino que el comienzo, es la entrada. Es como que Jesús se presentó y en la puerta, llegó Jesús, pero en la puerta. Es como cuando nosotros llegamos a la salvación y nosotros decimos, ya, Señor me salvó. Pero eso es la entrada. Esa es la puerta. Nosotros tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a avanzar, tenemos que empezar a obedecer. ¿A qué se nos mandó? ¿Qué nos pidió Jesús? ¿Cuáles fueron sus demandas? ¿Cómo obedecemos la voluntad de Dios? ¿Cómo cristiano yo tengo que comportarme o actuar? Y ahí ese es nuestro caminar, ¿ya? Entonces, cuando pasó esto del reino, ellos se dieron cuenta que Jesús no había venido para conducir el final, sino que el comienzo. Por consiguiente, llegaron a ver con la muerte y resurrección de Jesús y con la venida del Espíritu las bendiciones y beneficios del futuro. Que esos beneficios ya habían llegado, ¿ya? Pero en otro sentido, pero en otro sentido el fin no había llegado por completo, de tal manera que ya era el fin, pero todavía no lo era. Como lo que dijimos que lo hemos escuchado en otra... El concepto de reino de Dios, la clave hermenéutica para la mayor parte del Nuevo Testamento y sobre todo para el ministerio de la enseñanza de Jesús, debe hallarse en este tipo de tensión, precisamente porque el reino, el tiempo del gobierno de Dios se ha inaugurado con la venida de Jesús. ¿Se acuerda que hablamos en una clase de que los postreros tiempos son los que estamos viviendo ahora? ¿Ya? Y que Jesús instauró el reino, dice que el reino está entre nosotros. Dice, pero ¿cómo lo veo? Entonces ahí está esa tensión del ahora y el todavía no, ¿ya? Precisamente porque el reino, el tiempo del gobierno de Dios se ha inaugurado con la venida de Jesús. Se nos ha llamado a la vida en el reino, lo que significa la vida bajo su señorío. Bien aceptados y perdonados, pero comprometidos con la ética de la nueva era, no de la nueva era, sino de la nueva era que está imponiendo Jesús, y viendo el desarrollo de sus valores en nuestras propias vidas y en el mundo en la era presente. Un ejemplo, nosotros entendemos que Dios nos perdonó, que podemos gozar de las bendiciones de Dios, pero también que no hemos alcanzado la perfección. No significa que vamos subiendo y después, tengo que volver de nuevo. No, vivimos en el día a día y en ese día a día cometemos errores. Y en ese día no podemos caer tampoco en esa culpabilidad de decir, yo no sigo para ser cristiano, cometo tantos errores, ya de nuevo metí las patas. De nuevo la embarré.
este carácter que me traiciona, tengo que... Oh, Señor, ¿viste, Señor? Si yo no sigo a ser cristiano. Dios nos salvó, Dios nos llamó a su reino. ¿Ya? Solamente que vamos en camino a la perfección. Y no significa que uno va avanzando y después comete un error y dice, "Oh", como que se derrumbó todo. No es por nuestros méritos, no es por nuestros logros. Es por la gracia de Dios. Dios nos rescata, nos limpia y nos lleva nuevamente. Y si Jesús le dice que hay que perdonar 70 veces 7 a nosotros, que somos imperfectos, ¿cuánto más nos perdona Dios, que es perfecto y que nos ha llamado a su reino y nos ha enseñado a confiar en la Escritura de que somos salvos por gracia, no por nuestras obras? Entonces, entendemos también que la victoria sobre la muerte ya era suya en su resurrección. ¿Ya? Y uno dice, ya, pero yo sigo muriendo. Sí, pues, pero ya hay una victoria en Jesús. Y entendemos que de Dios son los planes y todo lo que va avanzando. ¿Ya? Y nos vamos a tomar un café. Así que, ¿preguntas? Perdón, preguntas, sí. Preguntas, las que sean, de verdad. Están las respuestas todas en la Biblia. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bien, bien. O sea, bien para mí, ¿no? Que no me pongo en aprieto, porque si no, que ya el pastor le va a responder eso. Pasemos, hermanos. Dice que el autor, Gordon Fee, para que después lo busquen, sin embargo, no está de más repasar algunos aspectos importantes, puesto que no todos leen el libro de los Hechos como lo hacen con el libro de Jueces o Crónicas. Cuando leemos los relatos del Antiguo Testamento tendemos a moralizar, alegorizar o personalizar, ¿ya? Cuando lo hacemos con el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? Dije yo, se fue la señal. Hermana, por favor, estoy enfermo de corazón. ¿Ya? Ya. Aquí dice que Hechos no solo nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, sino que también sirve de modelo para la iglesia de todos los tiempos, ¿ya? Y aquí radica precisamente nuestra dificultad hermenéutica, ¿ya? Porque muchos sectores de las iglesias, ¿ya?, tienen una mentalidad restauradora. Por lo general volvemos la vista a la iglesia y la experiencia cristiana del primer siglo como la norma que se debe restaurar o el ideal al que hay que aproximarse. Me faltó la L. ¿Ya? Nosotros cuando leemos el libro de los Hechos, a lo mejor a ustedes no les pasa, pero el autor dice que la mayoría, es como que queremos tener un modelo a seguir. Y empezamos a leer el libro de los Hechos como un modelo para la iglesia de hoy en día. ¿Ya? Pero por lo que yo tengo entendido, los reformadores también se inspiraron en esa visión. Sí, pero no en establecer la visión más que de instaurar una iglesia como la del libro Los Hechos. En algunos sectores siempre ha sido así, pero en otros sectores se ha entendido, cuando hay una buena hermenéutica, de que no es un modelo que nosotros tenemos que mirarlo como modelo para nuestras iglesias. Quiero dejar claro que tiene una mentalidad restaurada, pero por lo general volvemos la vista a la iglesia y la experiencia cristiana del primer siglo como la norma que se debe restaurar o el ideal que hay que aproximarse. No es sano eso. ¿Por qué? Porque no voy el día de mañana no voy a decir, ya hermano, aquí hay que entregar todos los bienes, todos los que tengan bienes, vamos. Esa fue una situación puntual. Exactamente. Entonces se dio la misma respuesta. ¿El por qué suyo? ¿Cuál principio? ¿Pero cuál principio piensa usted? Deme un ejemplo. Es que eso está en toda la Biblia. Aplicándolo al texto que estamos... Sí, por eso. Sí, pero se aplica a toda la Biblia. Lo que pasa es que el autor acá, cuando habla de que nosotros tenemos esa mirada romántica de la iglesia del primer siglo, como que es el modelo que debemos seguir. Perfecto, claro. Pero no, había más dramas que los que tenemos hoy en día en alguna iglesia. Similares, sí estamos de acuerdo.
¿Me capta? Entonces, lo que está tratando de decir el autor con respecto a una buena hermenéutica del libro de los Hechos, a que no caigamos en esa práctica. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar. Pero ahí también se podría aplicar lo que decía Pablo, tomar lo bueno y lo otro, lo que no te beneficia, ¿Sí? dejarlo pasar. Ya, entonces, es que tome lo bueno y deje lo malo. ¿No? No, pues yo le digo en cuanto a lo que el libro de los Hechos, no podemos caer nosotros en que no es un modelo de comunidad que debamos copiar, que queramos como iglesia decir nosotros tenemos que llegar a eso. No, sería una mala exégesis y una mala hermenéutica interpretar que el libro de los Hechos nos está diciendo cómo hacer iglesia para nuestros días, para el día de hoy. Pero en los principios se puede rescatar. Todo siempre se rescatan hasta los... Hay principios en el libro del Corán que dice que hay que amar a Dios y amar al prójimo, ¿me captan? Entonces, los principios se rescatan siempre, se rescatan de cualquier libro. Pero ¿Ya? por la naturaleza el libro de Hechos es un texto narrativo y no normativo. Sí, no está poniendo normas para que nosotros... Entonces, ese es, como dices tú, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando leemos el libro de Hechos. Como que queremos sacar algunos estilos para aplicarlo. Que no es el propósito del libro. Ahora, si alguien quiere sacar eso, lo puede hacer. ¿Me capta? Pero lo que está diciendo el autor Gordon Fee con respecto al libro y la narrativa de los Hechos tiene que ver con que no es un modelo ni es una norma, como se bien dice, para aplicarlo hoy en día. Los principios los vamos a sacar siempre. Los buenos principios, por supuesto. Como la unidad, Sí, exactamente. como la convocatoria de obediencia. Como obedecer, como cumplir el mandato de ir a evangelizar, predicar, La solidaridad. todos esos principios. ¿Ya? Sí, está bien. Sí, lo que pasa es que cuando nos comunicamos, de repente nos interpretamos, no tenemos como esa fluidez en una clase un poco para... Cuando hay una conversación es más fluido, pero cuando en una clase es más difícil interpretar cuál es el punto de vista de cada uno de los alumnos. Un contraejemplo que podríamos aplicar sería el hecho de que en ninguna parte del libro de los Hechos se ve que se construye un templo. Sí. Entonces uno podría pensar, entonces deberíamos juntarnos en puras casas y eliminar Sí. el concepto de iglesia local. Y eso hacen algunos grupos. Y que se llama restauración. Sí. Gracias. Lucas era un gentil, dice, cuya narración inspirada es al mismo tiempo un excelente ejemplo de la historiografía helenística, un tipo de escrito histórico que tiene sus raíces en Tucídides, no lo sé pronunciar bien. Ya, esta historia no se escribía solo para mantener un registro o una crónica del pasado, antes bien se escribía tanto para alentar como para entretener. ¿Ya? Y Lucas tiene al mismo tiempo intereses que van mucho más allá de informar o entretener. Hay una actividad divina que se desarrolla en esta historia y Lucas está muy interesado en que sus lectores entiendan esto. Este es el libro de los Hechos de los Apóstoles de F.F. Bruce, ¿ya? Para que puedan comprarlo si es que tienen la oportunidad. ¿Ah? Es un libro. Y este libro es un libro más o menos así que empieza a hablar de cada característica que va pasando en el libro de los Hechos. ¿Cuál era su contexto cultural? ¿Por qué escribió esto? ¿Quién era Lucas? Es como un estudio bíblico de Lucas. Sí. ¿Cuál? Ya. Por consiguiente, la exégesis de Hechos no solo incluye preguntas meramente históricas, como qué sucedió, sino también preguntas teológicas como ¿cuál era el propósito de Lucas al seleccionar y moldear el material de esta manera? Ahora vamos a ver de qué manera lo moldeó, ¿ya? ¿Sacaste la foto? Sí. Ya. Ay, perdón, voy muy rápido. Ya. El propósito de Lucas en Hechos era sentar un patrón para la iglesia en todos los tiempos. Ese patrón se convierte seguramente en una normativa. Esto es lo que Dios requiere de los cristianos bajo cualquier circunstancia. Ya. Pero si su propósito es otro, tenemos que formular la pregunta hermenéutica de una forma diferente. Sin embargo, encontrar el propósito de Lucas puede ser difícil
en parte porque no sabemos quién era Teófilo. No sabemos, a lo mejor era un obispo y nosotros decimos excelentísimo y a lo mejor no sabemos. Y él empezó a contar cómo empezó la iglesia al principio. O puede haber sido la mayoría dicen que era un noble. Sí. Entonces, y en base a eso le escribió para decirle, esto está pasando en Judea, esta situación está viviendo. En parte porque no sabemos quién era Teófilo, ni por qué Lucas le había escrito. Y en parte porque Lucas parece tener muchos intereses diferentes. ¿Ya? Hechos se ha dividido frecuentemente sobre la base del interés de Lucas en Pedro. Eso sale del capítulo 1 al capítulo 12. ¿Ya? Y Pablo, capítulo 13 al 28. ¿Ya? O en la expansión geográfica del evangelio sugerido, como en Lucas, o sea, como en Hechos 1:8, ¿no es cierto? Que el versículo, capítulo 1 al 7 habla de Jerusalén, después de 8 días Samaria y Judea, hasta los confines de la tierra. Entonces, frecuentemente lo dividimos ya sea por la vida de Lucas, o sea, de Pedro y Pablo, de Pedro y Pablo, o por la expansión geográfica. Tenemos ese tipo de divisiones, que están bien las dos, por supuesto. ¿Ya? Sin embargo, dice, Hechos está compuesto de 6 secciones o cuadros que dan a la narración un constante movimiento hacia adelante desde su escenario judío, basado en Jerusalén, con Pedro como la figura dirigente, y con Roma, la capital del mundo gentil, como su meta. Una vez que Pablo llega a Roma, donde una vez más se vuelve a los gentiles porque ellos sí escuchaban, el relato llega a su fin. Entonces, se habla de lo que está, cómo está dividido, y en el segundo punto, él dice, sin embargo, o sea, habla de las 6, él como teólogo, el autor, lo divide en 6 secciones. Y estas 6 secciones tienen que ver con, miren, dice que del 1, me parece que hasta el 6-7, es una descripción de la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿ya? Su predicación temprana, su vida en común, su diseminación y su inicial oposición que tuvo en un principio, ¿ya? Y nos hace notar que todo es judío, ¿ya? Que los sermones, la oposición, ¿ya? Y que los primeros creyentes seguían asociados a lo que era el templo, ¿ya? Antes de ser destruido, ¿ya? El cuadro concluye con un relato que señala que una división se había suscitado entre los creyentes de habla griega y los de habla aramea, ¿ya? Hay una división, hay una pequeña disputa. Después del 6:8 al 9:31, el autor dice que empieza a hablar de una descripción de la expansión geográfica que se llevó a cabo, ¿ya? Y cuando habla de los helenistas, habla de los cristianos judíos de habla griega, ¿ya? ¿Hacia quién ellos fueron a predicar? Hacia los judíos de habla griega en la diáspora o casi judíos, samaritanos y prosélitos, ¿ya? Lucas en Hechos, Lucas como autor, ya no como libro, Lucas como autor incluye también la conversión de Pablo, que era un helenista, un judío que se ponía al evangelio, y el que dirigiría la expansión específicamente gentil. Y para esta expansión, el martirio de Esteban fue clave. Punto 3. Capítulo 9, del 32 al capítulo 12, 24. ¿Ya? El momento clave es la conversión de Cornelio, cuya historia se narra 2 veces en el libro de Hechos. ¿Ya? El significado de Cornelio es que su conversión fue un acto directo de Dios, que lo llevó a cabo por medio de Pedro, el líder reconocido de la misión judeo-cristiana. Aquí el autor, entre paréntesis, dice que si Dios hubiera utilizado a los helenistas, el evento habría sido aún más sospechoso para los de Jerusalén, porque ya los de Jerusalén tenían altas sospechas con respecto a los que no eran judíos, que todavía seguían con esa tradición del templo, esa tradición de su cultura, ¿ya? También se incluye la historia de la iglesia de Antioquía, donde la conversión de los gentiles la realizaban ya los helenistas con determinación.
Disculpen que vaya tan rápido porque me quedan. Ya, después el punto 4, porque se acuerdan que son 6 sesiones que él divide. Dice del capítulo 12, versículo 25 al 16, capítulo 5. Dice una descripción de la primera expansión geográfica dentro del mundo gentil. Ya no dentro del mundo judío, sino que del mundo gentil, con Pablo como líder. ¿Ya? Que aquí habla de que los judíos rechazan por lo regular el evangelio porque esto incluye gentiles. Ahí empiezan a haber dramas también, ¿no es cierto? La iglesia se reúne en un concilio y no rechaza a los gentiles como hermanos y hermanas, ni les impone los requerimientos judíos. Esto último sirve como la clave para la plena expansión dentro del mundo gentil. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Jerusalén y habló con Santiago, que era el que estaba a cargo de la iglesia, con Pedro? Y ahí él fue a predicarle a los gentiles, porque en el sentido de, bueno, ahí uno también entiende el orden, que él no estaba como llanero solidario, sino que también se sometía a lo que pasó en esa situación de decirle, ya yo, ¿qué tal? Como que fue, podríamos decir, como que fue autorizado, como que no iban a haber grandes dramas en que se le predicaba a los gentiles con todos los testimonios que habían con respecto a la expansión del evangelio. El punto 5 del capítulo 16 de Hechos, versículo 6, hasta el capítulo 19, versículo 20, ¿ya? Una descripción de la ulterior. Busqué la palabra ulterior para saber qué significa, porque por si es que alguien me preguntaba qué significa ulterior. No es posterior, pero más o menos parecido. Después lo buscan en el diccionario. Siempre hacia el oeste, ¿ya? Siempre se estaba expandiendo hacia más allá de los límites, ¿ya? Dentro del mundo gentil. Ahora en Europa, los judíos rechazan repetidamente el evangelio y los gentiles lo reciben, ¿ya? Es como, no es la palabra posterior, pero es como lo último, como es más allá. Ese es la significa ulterior, ¿ya? Yo lo escribí aquí por si es que alguien me lo preguntaba. Que precede o es anterior y primero en el orden de la colocación de los tiempos. Ah, no era esa. Ese tiene que ver con otra definición. Pero tiene que ver con la palabra más allá de los límites, no más allá del sol. Posterior siguiente. Sí. Ya, y el número punto 5 del capítulo 19, versículo 21, hasta el capítulo 28, versículo 30, que habla de la descripción de los eventos que llevan a Pablo y al Evangelio a Roma, con un gran interés en los juicios de Pablo, en los que se le declara 3 veces inocente de delito alguno. Siempre, en algunas ocasiones, cuando habla de Hechos de los Apóstoles, algunos comentan Hechos del Espíritu Santo. También no sé si lo han escuchado, ¿ya? Porque todo esto fue orquestado por el Espíritu Santo. Entonces, la comprensión de Hechos parece estar en el interés de Lucas por este movimiento del Evangelio orquestado por el Espíritu Santo desde sus comienzos de orientación judía, con base en Jerusalén, hasta su transformación en un fenómeno universal, predominantemente gentil, sobre la base de la estructura y el contenido, cualquier enunciado de propósito que no incluya la misión gentil y el papel del Espíritu Santo en esa misión, de seguro pasa por alto el propósito del libro, porque el propósito del libro tiene que ver con eso. ¿Ya? Y para ir terminando, ya, las claves hermenéuticas les exige este interés en el movimiento se sustancia, además por lo que Lucas no nos dice, él no tiene interés en la vida, en la biografía de los apóstoles, ya. Una vez que se inicia el movimiento hacia los gentiles, Pedro se pierde de vista, excepto en el capítulo 15, donde valida la misión gentil. Aparte de Juan, los demás apóstoles ni siquiera se mencionan, y el interés de Lucas por Pablo tiene lugar casi completamente en términos de la misión gentil, de la misión hacia los gentiles, de los paganos, herejes, como somos nosotros, no del pueblo judío. Ya eso lo cortan, por favor, pastor. Ya. Lucas tiene poco o ningún interés en la política u organización de la iglesia. ¿Ya?
A los 7 del capítulo 6 no se les llama diáconos y de cualquier manera pronto abandonan Jerusalén. Lucas nunca nos dice por qué ni cómo ocurre que la iglesia de Jerusalén pasa del liderazgo de Pedro y los apóstoles a Santiago, el hermano de Jesús. Ni tampoco explica cómo se organizó ninguna iglesia local en términos de política o liderazgo, excepto para decir que se nombraron ancianos. No hay como ningún que uno pueda rescatar de ahí, como lo comentaba anteriormente, como que una norma, así va a ser el orden, ¿ya? Tercero, no se habla una palabra sobre otra expansión geográfica excepto la dirigida en línea directa de Jerusalén a Roma. No hay mención de Creta, Iliria, ni de Ponto, ni Capadocia y Bitinia. No hay ni una mención. Jerusalén, Roma. Eso se encargó Lucas de escribir, ¿ya? Ya. El interés de Lucas tampoco parece ser normativo, no es norma, haciendo uniforme todas las cosas. Cuando registra conversiones individuales se incluyen por lo general dos elementos, el don del Espíritu y el bautismo del agua. Pero esto puede ocurrir en orden inverso, con o sin la imposición de manos, con o sin mención a las lenguas, y apenas con una mención específica de arrepentimiento, aún después de lo que dice Pedro en Hechos 2, 38 al 39. ¿Ya? Asimismo, Lucas ni dice ni implica que la iglesia gentil experimentará una vida en común similar a la de Jerusalén, como dice en Hechos 2, del 42 al 47 y el capítulo 4, del versículo 32 al 35. Esa diversidad quizás significa que no se propone ningún ejemplo específico como el modelo de experiencia cristiana o de la vida de la iglesia. Aún así creemos que Lucas se propone que la mayor parte de hechos sirva de modelo, pero el modelo no está tanto en lo específico como en el cuadro general. De la misma manera que Dios lo ha llevado a estructurar y narrar esta historia, parece probable que debamos ver este avance triunfante y gozoso del Evangelio dentro del mundo gentil, facultada por el Espíritu Santo y que dio lugar a vidas transformadas y comunidades locales, como el propósito de Dios para la iglesia que persiste. ¿Cómo los relatos individuales de hechos o cualquier otro relato bíblico sirven como precedente para la iglesia posterior o si en realidad sirven como precedente? Esto es, ¿contiene el libro de Hechos un mensaje que no solo describe la iglesia primitiva, sino que habla de una norma para la iglesia de todos los tiempos? Dice, si hay tal mensaje, ¿cómo se descubre o se establecen principios que ayuden a escucharlo? Si no, ¿qué hacemos con el concepto del precedente? En pocas palabras, ¿qué papel desempeña el precedente histórico en la doctrina cristiana o en la comprensión de la experiencia cristiana? La cuestión del presente. ¿Tiene precedente o no? Vamos a lo que dije que ahora se iba a explicar. ¿Ya? Ya, el principio es el siguiente. A menos que la Biblia nos diga explícitamente que tenemos que hacer algo, lo que solo se relata o describe no constituye una normativa. A menos que se pueda demostrar sobre otras bases que el autor pretendía que fuera de esta manera. ¿Ya? No hay una normativa. ¿Ya? Y él da buenas razones para formular este postulado. Y empieza que los enunciados doctrinales derivados de la Biblia caen en tres categorías. Primero, la teología cristiana, lo que creen los cristianos. Segundo, la ética cristiana, cómo deben vivir los cristianos en relación con Dios y los demás. Y tercero, la experiencia y la práctica cristiana, lo que los cristianos hacen como pueblo religioso espiritual. Entre estas categorías se podría distinguir dos niveles de enunciados, que llamaríamos primario y secundario. En nivel primario están aquellos enunciados doctrinales derivados de proposiciones explícitas o imperativas de la Biblia, lo que la Biblia intenta enseñar. Y en el nivel secundario están aquellos enunciados derivados no solo incidentalmente, como implicación o como precedente. Ya. Que la cena del Señor debe ser una continua práctica de la iglesia es un enunciado de nivel primario. ¿Ya? El propio Jesús lo ordena. Las epístolas y hechos dan testimonio de ello. Pero la frecuencia de su observancia, algo en que los cristianos difieren. ¿Ya? Está basado en la tradición y el precedente. De seguro que no es vinculante. ¿Ya?
La Escritura no habla de manera directa de esta cuestión. No habla de cuestión, como nosotros tenemos la palabra cuestión, ya por favor. ¿Ya? Sino que como de esta situación. ¿Ya? También alegaríamos es el caso con la necesidad del bautismo primario y sus modalidades secundario, o la práctica de congregarse los cristianos, que es primario, y la frecuencia o el día de la semana, que también es algo secundario. Otra vez, esto no es decir que los enunciados secundarios no son importantes, pero hay enunciados primarios que son la médula del asunto, ¿ya? Los otros son temas secundarios. Y uno dice, ¿pero son importantes? Sí, son importantes, por favor. Vamos a seguir ahí. ¡Oh! No vamos a seguir ahí. Perdón. Ya, para terminar. El problema con todo esto, por supuesto, es que tiende a dejarnos con poco que sea normativo para esas amplias cuestiones que interesan. Porque nosotros que hiciéramos la respuesta, o sea, el gobierno tiene que ser episcopal o tiene que ser un gobierno presbiteriano, o un gobierno representativo, o un gobierno, y empezamos, no, que esto es más, se acerca más, pero ¿en qué parte? En tal parte, pero en otra parte dice otra cosa. Y ahí empezamos con esas diferencias. La experiencia y la práctica cristianas, no hay enseñanza expresa sobre tales asuntos como la forma del bautismo, la edad de los que se bautizan, qué fenómenos carismáticos se deben manifestar cuando se recibe el Espíritu, ni la frecuencia de la cena del Señor. Para citar unos pocos ejemplos. Pero estas son precisamente las cuestiones en las que hay tanta división entre los cristianos. Siempre en esos casos las personas alegan que esto es lo que hacían los primeros cristianos. No, que esto era así. Ya sea que esa práctica solo se describan en los relatos de ellos o se descubran como una implicación de lo que se dice en las epístolas. Cada vez que nosotros vamos a leer la Escritura se interpreta a sí misma. Y para eso debemos estar conectados con la Escritura. Debemos estar conectados con Dios. Y para eso debemos tener una muy buena comunicación. Y cuando hablo con muy buena comunicación con Dios y una muy buena comunicación con los hermanos. Porque cuando empezamos a estudiar, empezamos a aprender y empezamos a tener algunas interpretaciones que debemos, bajo el alero de los teólogos. El que escribió este libro se llama Gordon Fee, ¿ya? Pueden comprarlo y pueden ver qué crítica se puede hacer porque tenemos derecho a eso, ¿ya? Pero también debemos ser humildes para entender que se han quemado las pestañas de muchos autores y muchas personas que han dedicado tiempo y su vida en invertir. Primero, que es lo primero que hay que hacer para poder invertir. Porque si vamos a estar así, con que sí, invertir. Entonces, yo digo, gracias a Dios por estos teólogos que nos enseñan y que podemos aprender de ellos. Y seguir avanzando. Y si no estamos de acuerdo con algunas cosas, que podamos practicar el voto vencido. Si nosotros 5 somos 2 los que no estamos de acuerdo, que podamos tener la humildad para reconocer que los 3 tienen más razón que 2. Así que ahora vamos a orar. Preguntas. Por favor. Hola, yo tengo una pregunta con respecto al destinatario, la identificación del destinatario de los libros de Lucas, Lucas y Hechos, o segunda de Lucas podríamos decir. Teófilo, sé que se han propuesto varias ideas, teorías, o más bien hipótesis, sobre quién podría ser Teófilo, y yo no sé si es una de las que se sortea el hecho de que, si mi incipiente griego no me falla, Teófilo significa amante de Dios, alguien que ama a Dios. Y no será un nombre genérico destinado a todos los cristianos, sabiendo que desde un principio a los cristianos no se les conocía cristianos. De hecho, el mismo libro de Hechos relata el momento en que a los seguidores de Jesús le comenzaron a llamar cristianos. ¿Y no será que son cualquiera que ama a Dios? Puede ser. ¿Es el destinatario del libro? Puede ser, pero también podríamos pensar en ese tiempo, ¿de qué Dios? Podríamos preguntarnos, ¿y de qué Dios? Ya, pero como pregunta, porque no es para extendernos en el tema, ¿me entiendes? Puede ser, digo yo, sí, es probable, pero también es probable que
que alguien pueda decir, o sea, en base a esa misma hipótesis podemos decir, ya, pero a lo mejor era amante de Dios, de un Dios pagano, podríamos decir. Y él quería saber qué estaba pasando con lo que había dicho, que había venido un hombre que se hacía llamar que era Dios, que es Jesucristo. Puede ser, pues. Hay muchas hipótesis, como bien se Vale, dice. gracias. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Ustedes saben que vamos a terminar primero antes de dar la... Padre, te damos gracias por estos momentos, porque tú nos enseñas cada día a conocerte. Nos gustaría tener mucha inteligencia y mucha sabiduría para absorber tanto, pero también aún así entendemos que somos seres finitos y nuestra finitud es inalcanzable para tu ser como Dios, tú un Dios infinito. Enséñanos, Señor, a ser humildes, a conocerte, a sabernos faltos siempre. Y que cada día podamos seguir aprendiendo. Y que podamos invertir, Señor, en nuestra educación teológica de conocerte, entendiendo que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y al que has enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Enséñanos a conocerte a ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos fortalezca, nos guíe y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado. Gracias, Padre, por estos momentos en el nombre de Jesús. Amén.